de rendimiento importante al cual todavía no se ha accedido. Esta diferencia en la brecha, y esta brecha lo que se ve también es que fue variable a través del tiempo. Tal vez la situación más favorable sería el de que tengamos rectas paralelas como el de este caso, que es de Pla. Pero digamos, en todas las localidades se ve que por lo menos en los últimos años la brecha fue importante, aunque es verdad que hace 50 años, por ejemplo en los años 70 o 80, la brecha de rendimiento no era tan evidente. Bueno, pero en definitiva, teniendo en cuenta la situación actual y cómo fue la historia, podemos decir que nada impediría que se siga aumentando el rendimiento si eso es lo que queremos. Ahora bien, podemos aumentar el rendimiento, puede seguir aumentando la producción, el ingreso que genera el país a través de la producción de trigo. Tenemos posibilidad de mejorar la cantidad que se exporta y sobre todo la bonificación. Bueno, para aclarar eso es importante tener en cuenta cuál es la proporción de nuestra producción que se destina al consumo interno. Y eso es lo que tenemos en este gráfico. Y lo primero que se ve que es bastante variable. Pero bueno, si dejamos de lado eso, podemos decir que en promedio, por lo menos del año 80 hasta ahora, 41% de la producción se destina al consumo interno. ¿Cuánto de ese porcentaje de esa producción tiene que ser trigo de alta calidad, llamémosle correctora, que pueda ser bonificable? Bueno, no hay cifras oficiales, pero uno puede suponer que es más o menos el 15%. O sea, eso significa que aproximadamente el 7% de la producción total sería bonificable dentro del mercado interno. Y esto nos indica dos cosas. Por un lado, que es fácil abastecer eso. O sea, nosotros no tendríamos por qué tener problemas de trigo de alta calidad en el mercado interno. Y por otro lado, que es muy difícil pensar que una gran proporción de nuestra producción de trigo se bonifique internamente, dentro de nuestro mercado. Si lo que se busca es mejorar el precio y que haya una bonificación generalizada del trigo de buena calidad, lo que tenemos que lograr es que el trigo exportado sea bonificable y bonificado. Bueno, para tener una idea más clara de esto, es importante considerar quiénes son nuestros principales destinos. Nosotros estamos bastante alejados de los centros de grande consumo, Europa, que están en general en Europa y en el hemisferio norte. La alternativa que tenemos es considerar los países de América del Sur, que son los países más próximos y a los cuales podríamos llegar en igualdad de condiciones de flete que otros países exportadores del mundo. Y si consideramos América del Sur, nosotros tenemos estos exportadores. El principal es claramente Argentina. Después Brasil, hay una parte que Brasil importa, pero hay una parte de mala calidad que la exporta. Paraguay y Uruguay, una mínima cantidad de trigo exporta, pero claramente el principal exportador es Argentina. Y por otro lado tenemos los importadores, de los cuales el gran principal importador es Brasil, que es nuestro principal destino, y tenemos una serie de países que importan una calidad menor: Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Ahora, lo interesante de esto es que si sumamos la cantidad total que importan todos estos países, el resto de Brasil, nos da que la cantidad que importan es 120% de la cantidad que importa Brasil. O sea, tenemos los países que están más cercanos están consumiendo una cantidad de trigo importado 20% más de la que consume Brasil. Y según los datos de la FAO, hay otra cosa interesante. ¿Con qué precio están importando esos países? Bueno, acá lo que tenemos es cuál es el precio promedio con que estuvo importando Brasil desde el año 2015 al 2018 y cuál es el precio con que estuvieron importando el resto de los países. Y lo que se ve es que es un 25% mayor. Entonces, en definitiva, tenemos Brasil y un 20% más de países más o menos cercanos a los cuales podríamos acceder relativamente fácil, o sea, habría mercado, y además ese mercado estaría pagando un precio más alto. ¿Por qué están pagando un precio más alto? Bueno, hay dos factores. Uno es el flete que tienen que pagar. Por ejemplo, si traen trigo de Estados Unidos o incluso Australia,
o de Canadá, si quieren muy buena calidad, el flete que tiene es mayor al que tendría de Argentina. Pero por otro lado, esos países, todos los de América del Sur, lo que están buscando importar es trigo de calidad, porque es justamente lo que no pueden producir. Producir un trigo de una calidad pobre, eso es factible, incluso Brasil lo hace, pero producir trigo de alta calidad es difícil. En definitiva, se podría exportar más y a mejor precio, pero esto requiere clasificar el trigo que producimos y sobre todo el trigo que se exporta. Entonces, en conclusiones, en los últimos 70 años se priorizó el rendimiento y esto permitió recuperar un 40% de pérdida de rendimiento que teníamos respecto de un país de referencia como Estados Unidos. Pero esto nos generó algún problema de pérdida de calidad y pérdida de sanidad. Esos problemas, en términos generales, son manejables, pero, por ejemplo, la calidad, perder calidad sin un mercado que segregue por calidad, eso nos puede hacer perder competitividad. El rendimiento, este aumento de rendimiento no genera aumento de ingresos en los productores ni tampoco en los molineros, pero sí permitió que el precio de un alimento básico como es la harina sea más bajo y recaudar impuestos. O sea, hubo un beneficio social, el cual yo dudo que la sociedad lo tenga en claro y lo tenga presente, así que sería bueno que lo sepa. También hemos visto que el aumento de rendimiento entre zonas no fue homogéneo, son bastante heterogéneos, y ese aumento de rendimiento en buena medida estaría asociado con el aumento de la dosis de nitrógeno y la cantidad de fungicidas aplicadas, y esta cantidad de fungicida aplicado también tiene que estar asociada con el tipo de cultivar que se usa. O sea, parecería que hay un paquete tecnológico en que en algunos partidos o departamentos se accedió en mayor medida que a otros, y sería bueno tratar de profundizar un poco más por qué fue eso así, de forma tal de que el aumento de rendimiento sea más generalizado. En 6 localidades representativas de la zona pampeana se encontró que el aumento de rendimiento es bastante mayor al aumento del rendimiento que se está teniendo. O sea, todavía hay un margen para que se siga aumentando el rendimiento en forma sostenida por los próximos años. Y por último, hemos visto que se podría tener una mayor cantidad de exportación, y se podría eventualmente lograr un mejor precio en lo que se exporta, pero eso requiere una clasificación de nuestro trigo por calidad. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo, por tu presentación. Y ahora me gustaría pasarte algunas de las preguntas de la audiencia que fui recibiendo. La primera pregunta dice, ¿qué se puede esperar del aumento del rendimiento para los próximos años? Bueno, a ver, presenté que en localidades representativas los datos experimentales que surgen a través de elaboración de cultivares muestran que en todas la tendencia de aumento fue creciente. Así que yo esperaría que la posibilidad de que a nivel lote aumente el rendimiento existe. Por supuesto que a nivel lote también implica que otras tecnologías, y no solo cultivar, se implementen, pero la posibilidad estaría. Ahora, también hay que considerar que, debido sobre todo al advenimiento de la roya amarilla, los criaderos se están centrando sus cultivares hacia solucionar problemas de sanidad. Así que probablemente, si lo vemos con un plazo un poco más largo, haya una estabilidad en el rendimiento y se priorice la sanidad, por lo menos durante un tiempo. Pero mientras tanto, la posibilidad de seguir aumentando el rendimiento, digamos, en los próximos 5 años, seguro que se puede. Bueno, sí, gracias. Otra pregunta está referida justamente al tema sanitario. ¿Qué se puede pensar o qué se puede esperar para otras zonas en respuestas a fungicidas? Bueno, yo creo que la mayoría de público lo sabe, pero en los últimos 3 años se difundió en Argentina la roya amarilla, que es una roya que solamente se daba esporádicamente en el sur de la zona triguera, y se difundió con razas más virulentas que existían ya en Europa desde el año 2003-2004.
y estas razas toleran más temperatura, se han mostrado virulentas en los últimos 3-4 campañas y llegan más hacia el norte. La expectativa es de que, yo creo que es de que la roya amarilla avance. Ahora, ¿cuál es el problema que avanza la roya amarilla? Que ataca mucho más temprano al cultivo que las otras royas. Entonces, requiere una aplicación extrafungicida y eso complica el manejo sanitario. En definitiva, si antes se manejaba con una aplicación de fungicida, mientras esté la roya amarilla, yo creo que la tendencia va a ser a doble aplicación. Y bueno, eso va a generar un problema que va a haber que resolverlo básicamente con variedades que va a llevar un tiempo que aparezcan en el mercado. Correcto. Otra pregunta es, inicia así, dice, parece que la mejora de los rindes no se ha traducido en mejores resultados para el productor. ¿Podríamos saber quiénes han sido los beneficiarios de esa mejor productividad? Creo que algo ya has mencionado en la charla. Sí, bueno, a ver, el rendimiento aumentó, pero el ingreso bruto y neto de los productores no hay evidencia que haya aumentado. Y esto diría que es generalizado. En otros países se estudia en Australia, en Europa, y pasó más o menos lo mismo. ¿Y quiénes se benefician con esto? Bueno, por un lado, el principal beneficiario es la sociedad, a través de dos vías. Una es de tener un trigo que, como mencioné, es barato. Hoy por hoy el trigo es el alimento humano más barato. Es muy difícil encontrar algo más barato que el trigo. Y así todo no es un alimento, digamos, para pobres. Tanto ricos y pobres comen y les gusta comer derivados del trigo. Eso por la. Y en el caso particular de Argentina, hay una carga impositiva bastante importante en el trigo y otros commodities, que también eso termina siendo un beneficio para la sociedad. Lo interesante sería que la sociedad tenga un poco más claro esto. Por eso que lo mencioné. Que lo reconozca, correcto. Y la pregunta es, ¿se puede pensar en aumentar aún más el rendimiento, pero manteniendo calidad de grano? Bueno, normalmente cuando se aumenta el rendimiento se sacrifica la calidad. Yo creo que a lo que no tenemos que caer es lo que nos pasó en los años 70, que por haber priorizado la calidad perdimos 40% de rendimiento. Eso yo creo que no tenemos que ir a eso. Entonces, para mí la dicotomía no está entre calidad y rendimiento, sino lo que tenemos que hacer es clasificar las calidades que tenemos y aprovechar esa ventaja. Hay zonas donde obtener calidad va a ser más factible y tiene ventajas ambientales, y otras zonas donde la principal ventaja es obtener rendimiento. Creo que tenemos que superar esa dicotomía de rendimiento y calidad y pensar en clasificar nuestra calidad y sacar ventaja de ello. Bueno, como que hubiera estado pensada la pregunta enganchada con tu respuesta, es ¿cuáles son los motivos por los que no se segrega calidad de trigo en Argentina? Y bueno, podemos pensar, debe haber varios, pero somos un poco quedados, hay sectores que evidentemente se benefician. Cualquier sector que tenga la posibilidad de vender por calidad y no bonifica la compra, se está beneficiando, y eso existe. Entonces, si no hay una intención decidida, bien activa, pro clasificar, eso es difícil que pase solo. Esta pregunta no está muy claro si se refiere también a la tipificación y va un poco más para alguien experto en comunicaciones, pero la idea es preguntarte qué podríamos hacer para difundir este beneficio en la sociedad. Sí, yo sé más de fotosíntesis que de eso, la verdad. Supongo que el primer mensaje es transmitirlo, difundirlo. Supongo que también habría que estudiarlo en otros cultivos. Yo estoy casi seguro que en otros cultivos pasa lo mismo, lo que pasa es que como yo trabajo en trigo, lo hice en trigo. Pero lo primero es que lo sepamos, que nosotros estemos convencidos, nosotros el medio agropecuario estemos convencidos y que tengamos datos basados en argumentos,
argumentos basados en datos y no transmitir simplemente una impresión de la cosa. Y después de ahí yo creo que después los especialistas van a poder encontrar la forma de difundirlo. Bueno, pasar a ser algo un poco más objetivo y no tan Exactamente. subjetivo, ¿no? Sí. ¿Qué podría llegar a pasar con el tema calidad si seguimos en esta línea de no tipificar, de no segregar? Y bueno, lo que va a pasar es que la calidad va a ir decreciendo. A ver, lo que hay que tener claro que no se va a comprometer la calidad del mercado interno, porque el mercado interno es aproximadamente, varía, pero un 40% de nuestra producción total, y la calidad que requerimos es el 15% de ese 40%. Así que pensar que vamos a tener problemas internos de calidad, no. Pero sí, lo que se va a ir exportando, si se prioriza rendimientos, va a ir perdiendo calidad y seguramente va a perder precio y entonces le vamos a tener que exportar más a países como Taiwán, pero después nos preocupa que Australia compita, cuando podríamos estar, si clasificamos por calidad, podríamos estar exportando más directamente a los países de Sudamérica, lugares donde difícilmente Australia venga a competir. Así que yo creo que las ventajas de incentivar la separación por calidades a largo plazo o a mediano plazo tendrían que verse. Ahí, volviendo al tema sanitario, hay una pregunta sobre esta cuestión de la doble aplicación en zonas donde, por ejemplo, actualmente no se está aplicando. Si estas combinaciones de fungicida pensás que pueden dar aumentos en los rendimientos para estas zonas donde hoy no se está utilizando la tecnología, ¿no? Bueno, no sé si dan aumento de rendimiento, pero lo hacen estables. A ver, vamos a verlo así. Recién mencioné que en las últimas 3 campañas hubo problemas sanitarios y eso afectó buena parte de la superficie de trigo. ¿Se afectó la producción? No, la producción no se afectó. Ni el gobierno se dio cuenta que recaudó menos por el trigo, ni ninguno de los usuarios. O sea, hubo un manejo técnico y una aplicación de tecnología que permitió superar ese problema. Pero evidentemente también eso genera un mayor costo y una reducción en el ingreso, que si el precio del trigo se hace más bajo, ahí se va a complicar aplicar la tecnología. Pero no sé si nos va a permitir aumentar el rendimiento en forma neta, pero sin mantenerlo y que no se afecte la producción, sí, eso seguro. Bueno, tenemos una última pregunta. ¿Qué otros países de Sudamérica están recibiendo nuestro trigo actualmente? Bueno, juntar esos datos no fue fácil, pero como yo mencioné, los países de Sudamérica importan una cantidad que es mayor a la que importa Brasil. Y haciendo las cuentas, más o menos lo que me da es que a Brasil estamos promediando los últimos 5 años, no tomé un año individual, promediando los últimos 5 años, a Brasil estamos exportando el 80% de lo que importa, y es verdad que en el último año empezó a importar un poco más de Estados Unidos, puede ser que sea un poco más bajo ahora, pero en promedio fue eso, ¿no? Pero al resto de los países le estamos exportando el 11% de lo que importan. Entonces, eso me indica que hay un gran margen para seguir aumentando la exportación en América del Sur, que entiendo que es donde tendría que ser todo más fácil, incluso habría beneficios mutuos en aumentar la exportación a países limítrofes. Eso generaría un flujo de comercio muy importante. Y bueno, creo que falta un poco de incentivo, no sé si político, económico, social, pero bueno, reconocer que existe esa posibilidad y no desperdiciarla. Bueno, estamos terminando los últimos minutos. No sé si te gustaría contarnos algo, hacer algún cierre de tu charla y ya te estaríamos despidiendo. Yo creo que por ahora dije todo lo que tengo que decir y cualquier consulta estoy a disposición de ustedes y les agradezco mucho la oportunidad de haber podido participar de este taller. Y les agradezco mucho las preguntas que me hicieron. No, los agradecemos somos nosotros, Pablo, y a toda la audiencia. Y bueno, los invitamos a la próxima charla. Muchas gracias.